como lo hacemos siempre en este programa, nos ocupamos de temas que tienen que ver con la producción. En este programa nos ocupamos de temas que tienen que ver con la producción, ¿no? Las empresas, la política, lo que implica Osvaldo Sánchez, que es gerente de Las Marías. Buen día, Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, Eduardo Belén aquí. Buen día a todos. Muy bien. Gusto. ¿Cómo pensás estas situaciones? ¿Cómo se ve desde del sector productivo esta situación que estamos viviendo en la Argentina de muchos cambios, de menos burocracia, más libertad, pero también algunas cosas pendientes, ¿no? ¿Cómo ves? Siempre que haya desburocratización, es bienvenido. Todo intento de simplificar la vida de las empresas, de los individuos que producen, siempre va a ser bienvenido. Porque la verdad que este es un país que tiene demasiada burocracia alrededor de las actividades económicas, ¿no? Mucho costo, más allá de la carga tributaria. La presión fiscal es altísima, pero a eso se le suma un costo de la burocracia que es superlativo, ¿no es cierto? Entonces, todo avance en el sentido de suprimir regulaciones, tránsito, de aprobación y todo, que no tienen sentido. Hay infinidad de cosas que no tienen sentido, y eso todos los días lo vamos viendo. O sea que para nosotros, como empresa, siempre es bienvenido cualquier anuncio de simplificación, ¿no? Siempre que se trate de cosas serias, bien planteadas, estudiadas y debatidas, por supuesto. O sea, los costos están vinculados a las demoras, por ejemplo, ¿no es cierto? De trámites. Al hacer trámite uno pierde tiempo y eso es costo, ¿no? Todo el tiempo el tiempo es dinero, eso lo sabemos todos, ¿no? Aparte, no solo que es tiempo, sino que viene asociado de un montón de tasas, y papeles, y gestiones, y gestores, y presentaciones, y cosas. Estamos llenos de burocracia. Sí. Acá es como, para hacer una metáfora al respecto, es como que en este país uno produce y tiene que competir con producciones de otro país cuando exporta, ¿no es cierto?, de otros países. Y supongamos que estuviésemos corriendo una maratón multinacional. Bueno, nosotros corremos esa maratón por todas estas superregulaciones y supercostos agregados, corremos esa maratón con una mochila cargada de piedras. Osvaldo, Las Marías es un grupo de empresas, ¿no es cierto? Bueno, hay diversas empresas ahí. ¿Cómo ves ese conjunto de empresas moviéndose en esto? ¿Cuáles son los principales problemas, por ejemplo, del tema de la yerba, el tema del té? Son dos cosas muy diferentes por los mercados, ¿no? Por ejemplo. Sí. A ver. Es un grupo de empresas con actividades bastante diversificadas. Por ejemplo, una de las empresas es Forestal Las Marías, un aserradero, sí, grande, de buen volumen, que exporta la mayoría de lo que produce. En este contexto económico, Forestal, digamos que no está en su mejor momento, pero por un montón de cuestiones. Acá se acomodan un montón de variables, entre ellas el tipo de cambio, pero digamos que es una actividad que se va llevando, la de Forestal. Por otro lado, la principal actividad de todo este grupo económico es la yerba, la producción de yerba, ¿no? Las Marías es archiconocida por sus marcas, su producción de yerba, etcétera. Pero la principal ocupación, la principal producción es la yerba. Y la yerba está transitando un periodo muy particular que deprime los rendimientos de la actividad económica, que es una sobreoferta en la producción. Esto es cíclico, es algo esperable que ocurra. Algunas intervenciones en años recientes del Instituto Nacional no ayudaron, desde nuestro punto de vista, no ayudaron a mejorar el panorama. Entonces hoy nos encontramos transitando un periodo de sobreoferta de producción y eso deprimió a los rendimientos económicos de la categoría en general. Nosotros como empresa integrada
Sí. Los mercados en general de la yerba son nacionales, ¿no? Y regionales. ¿Y qué pasa con esa sobreoferta, digamos, ante los mercados internacionales? ¿Hay nuevos mercados? De alguna manera sí, porque, a ver, la sobreoferta coayuda con una reducción de costos, vamos a llamarlo de alguna manera, porque uno de los costos más significativos de la materia prima, al abundar, baja su incidencia en los costos, ¿no es cierto? Entonces eso de repente da como una cierta ventaja, un pulmoncito adicional para salir a exportar y competir un poquito mejor con otras zonas productoras como Paraguay y Brasil. Entonces, lo que leímos también, Osvaldo, ganan algunos mercados. Lo que leímos es que el mercado norteamericano sobre todo se amplió un poco más de lo que era para la yerba. Eso leímos. Sí, pero es de muy baja incidencia, Okay. porque es un mercado con el consumo, por más que crezca significativamente con relación a lo que es o a lo que fue, No impacta. sí es un mercado muy reducido. Okay. Osvaldo, ¿y qué pasa, digamos, con más allá de los factores externos, es decir, la política nacional e internacional, qué pasa, por ejemplo, con Misiones, ¿no? ¿Ustedes están teniendo algunos problemas ahí con Misiones o no? Sí, nosotros y un montón de otras empresas que están agobiadas por sistemas recaudatorios del impuesto sobre los ingresos brutos de muchas provincias, pero a la cabeza van Misiones y Tucumán. A ver, ¿podés contarnos un poco de ese asunto? Sí, por supuesto. Les cuento el caso de Las Marías en particular, pero esto es extendido a una gran cantidad de empresas. Bueno, el caso de Las Marías es el siguiente. Misiones tiene instaurado un régimen de recaudación que se conforma por múltiples resoluciones que activan percepciones y retenciones, que son pagos a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. Es decir, que la provincia de Misiones se hace de esos recursos antes de que el sujeto, Las Marías en este caso, tenga que hacer su declaración jurada y determinar qué impuesto le tiene que pagar. Anticipadamente ya se cobra por retenciones bancarias, principalmente el que a nosotros nos afecta, retenciones bancarias. Y después retenciones de proveedores, percepciones de clientes, etcétera, pero entre todo eso son anticipos de impuestos. La cuestión es sencilla. Todos esos regímenes, cuando funcionan, están todos activos, es indefectible que sobrepasen ampliamente el impuesto que alguien tiene que pagar. Nosotros, por ejemplo, como empresa que opera en las 24 jurisdicciones del país, cuando hacemos las declaraciones del impuesto sobre los ingresos brutos del convenio multilateral, le asignamos, de acuerdo a la técnica profesional que se aplica en las liquidaciones de convenio multilateral, le asignamos el impuesto que le corresponde a cada jurisdicción. A la jurisdicción de Misiones le corresponde, según la última declaración anual, 0,0066%. O sea, es ínfimo el porcentaje de asignación de todas las ventas de todo el país que se le adjudica a Misiones por esa técnica establecida en el convenio multilateral. Uh-huh. Sin embargo, todas las retenciones y percepciones que vamos sufriendo a lo largo del periodo sobrepasan muchísimamente. Entonces nos encontramos con que la única forma de convivir con ese contexto, donde yo voy a indefectiblemente sumar saldos a favor desmesuradamente, la única forma de convivir con eso es solicitándole a la Administración Tributaria de Misiones la exclusión de esos regímenes. Es decir, uno tiene que ir y demostrar que está en esa situación de desbalanceo, clarísimamente demostrable, muy fácilmente demostrable, y la Administración Tributaria debería otorgarle certificados de exclusión que lo exoneran a uno por cierto tiempo de seguir sufriendo esas retenciones y seguir sufriendo acumulaciones de saldos a favor. Así. ¿Y eso no pasa? ¿Y eso no pasa? Claro. Pasaba hasta que últimamente, vaya uno a saber bien por qué motivos, nosotros tenemos nuestras conclusiones, inferimos un montón de cosas, pero no viene al caso,
dejaron de otorgarnos los certificados de exclusión. Entonces, cuando dejan de otorgar los certificados de exclusión, se activan todos los regímenes y empezamos a acumular saldos a favor de manera muy, muy, muy significativa. Para que se grafique la cosa, si nosotros no tenemos ningún tipo de exclusión por todas nuestras cobranzas en todo el país, más las transacciones con clientes y proveedores, que son retenciones y percepciones aparte de las bancarias, podemos llegar a acumular por mes 600 millones de pesos de saldo a favor. Cuando el impuesto, por esto que dije de liquidación de convenio multilateral, el impuesto que le adjudicamos a Misiones sería de alrededor de 2 millones de pesos. Entonces hay un desbalanceo absolutamente notable. ¿Y esa plata en algún momento se la devuelven o no? Al margen de ir y presentar la solicitud de exclusión, uno tiene que ir y presentar las solicitudes de devolución de saldos a favor. Bueno, nada de eso sucede por la vía administrativa. Nosotros nos cansamos de hacer presentaciones, fuimos infinidad de veces a la Administración Tributaria de Misiones a hacer las presentaciones, certificaciones, demostraciones de todo tipo, y no hubo caso con que se proceda como corresponde, como administrativamente y legalmente corresponde, que es otorgar las exclusiones. Después hablamos de las devoluciones, pero lo primero son las exclusiones para no seguir acumulando saldos a favor. Entonces, no nos quedó otra, nos empujó, con su actitud, la Administración Tributaria de Misiones nos empujó a tener que ir a algo que nadie quiere, que es a judicializar la cosa. Entonces tuvimos que ir a pedir tutela judicial porque realmente era muy dañino financieramente la desprotección y la acumulación permanente de saldos a favor en esas magnitudes que les mencionaba, ¿no? Bueno, a propósito de y así eso, fuimos. La situación hoy está en la Corte Suprema, ¿no? Ellos son los que tienen que definir. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a un juzgado federal, de Paso de los Libres, planteamos el asunto, el juzgado nos atendió, entendió el planteo, entendió el daño al que estábamos siendo expuestos y la problemática, y entendió todo eso y nos otorgó algo que le habíamos solicitado, que es una medida cautelar innovativa. Una medida cautelar innovativa venía a significar que le ordenaba a la provincia de Misiones, a la Administración Tributaria de la provincia de Misiones, que se abstenga de hacernos aplicar esos regímenes, porque no correspondía a criterio del juzgado seguir exponiendo a la empresa esa acumulación de medidas de saldos a favor. Después se sigue planteando la cuestión de fondo. Entonces, nosotros planteamos eso, el juzgado procedió de esa manera, y la provincia de Misiones, al ser notificada de la instalación del juicio, fue a recurrir al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Un tribunal provincial, el superior, ¿no es cierto?, pero un tribunal provincial. Y ese tribunal provincial, a pedido de ATM, sin haber visto el expediente que se estaba tramitando en el juzgado federal, que había motivado el otorgamiento de la medida cautelar, sin haber visto siquiera eso, emitió una contracautelar que vino a intentar desactivar la cautelar federal, algo que es muy extraño, que un juzgado provincial secuestre de esa manera la cosa, ¿no? Hay un conflicto de jurisdicciones ahí, por eso entiende la Corte ahora. Claro, entonces, para seguir el hilo, ahí se integró en definitiva la provincia de Misiones con el Superior Tribunal de Justicia, ATM. Nosotros ya habíamos planteado en el Juzgado Federal, porque eso fue lo que inició todo. Nosotros pedimos a la provincia de Corrientes que se interese también, que se integre a la causa. La provincia de Corrientes, de muy buena manera, apoyándonos, entendiendo también el asunto, también se integró. Entonces el Juzgado Federal de Paso de los Libres de primera instancia remitió
dado ese contexto, 2 provincias, claro. Y todo ese contexto remitió la causa a la Corte Suprema para que lo tome como juicio en la ventanilla, vamos a llamarlo, de juicios originarios, en la Secretaría de Juicios Originarios. Y ahí está, en este momento, viendo la Procuración, la Secretaría de Juicios Originarios, a ver si efectivamente es materia de la Corte, que nosotros entendemos que sí, en ese contexto, y bueno, lo tomará la Corte y seguirá el trámite, ¿no es cierto? Ahora, Osvaldo, ¿ustedes qué ven en la acción de la provincia de Misiones? A ver, esta provincia, más allá de cuestiones políticas y cuestiones siempre que discutimos, ¿no es cierto? El ámbito yerbatero históricamente hizo encontrarse, tener posiciones divergentes, distintos puntos de vista sobre cómo hacer las cosas, a actores de la provincia de Misiones, a actores de la provincia de Corrientes, al gobierno de Misiones, al gobierno de Corrientes. Lo vimos en los últimos años muy exacerbadamente expuesto todo eso. Más allá de esas cuestiones yerbateras y políticas, hay una realidad fiscal, si se quiere, o económica fiscal para las provincias, y muy en particular para la de Misiones. La de Misiones tiene una gran deuda, enorme deuda, por justamente estas acumulaciones de saldos a favor con empresas, tiene una enorme deuda con empresas. Entonces, y necesita financiarse. Y bueno, hace lo posible, esto es otra realidad también, y lo vemos, hace lo posible por entorpecer, no acceder, negar las devoluciones de saldos a favor, los otorgamientos de exclusiones, y bueno, a nosotros nos tocó y lo sufrimos y lo estamos padeciendo, ¿no? Y no nos resulta para nada agradable ni gratuito. Ahora, un perjuicio financiero significativo. Las Marías es una empresa de las más grandes, si no la más grande de la provincia de Corrientes. Usted dice, el gobierno de Corrientes se sumó, apoyó el reclamo de Las Marías. ¿Hay algo más que ustedes le estén pidiendo al gobierno de Corrientes? ¿O está... No, nosotros pedimos siempre, y siempre fuimos atendidos de muy buena manera por el gobierno, que nos apoyen en las causas que son justas, ¿no es cierto? Y esta, desde ya que es una causa justa, digamos, acompañar y tratar de colaborar con poner límites a esta extracción de fondos indebida, porque es un abuso. Acá no, hay un fisco que le está metiendo la mano en el bolsillo a una empresa sin ningún tipo de razón, y la está perjudicando. Entonces, desde ya que el gobierno de Corrientes, como el de cualquier lugar del mundo, debería actuar de esta manera, digamos, acompañando a una empresa que tiene razón en su planteo. Osvaldo, la Corte no tiene tiempo para fallar, ¿no? Claro, la Corte no tiene tiempo. Ok. ¿Y desde cuándo está allí? ¿Desde cuándo está hace un par de meses, desde un poquito antes del comienzo de la feria de julio. Bueno, quedamos atentos a ese fallo, porque es importante para ustedes, pero también para la provincia, ¿no? Para la provincia, para nosotros y para un montón de actores económicos que están en las mismas condiciones que nosotros, solo que de repente no tienen o los recursos o lo que sea. Sí. No tienen como para ir y hacer esto. Nosotros, bueno, nos obligaron, ¿no es cierto? Tampoco es gratis y es mucha inversión de energía y tiempo y recursos estar haciendo esto, ¿no? Tramitar un recurso extraordinario es bastante complicado, ¿no? Y desde el punto de vista de la sumamente engorroso jurídicamente, pero muy costoso, también costoso, cuesta dinero eso. Dinero, energía, tiempo, todo, cuesta todo. Muchas gracias. Pero hay que hacerlo. Bien, gracias Osvaldo, un abrazo. No es porque, muchas gracias a ustedes, un gusto. Osvaldo Sánchez es gerente de Las Marías y nos hablaba de esto que para nosotros es novedad, ¿no? Estamos poniendo en evidencia un problema que es de orden fiscal, que está siendo cuestionado por una empresa correntina, pero que obviamente también